Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 7, versión Reina Valera 1960. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias. Amén. En nuestro caminar con Dios debemos asegurarnos que existen ciertos elementos indispensables que nos ayudan a permanecer en el camino verdadero. A través de estos dos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos muestra algunos de esos elementos que son indispensables para poder permanecer en ese camino. El primero de ellos es arraigarnos en Dios. Este arraigo en Dios significa anclarnos firmemente en sus caminos, permanecer firme y sin fluctuación en el cristianismo. Una de las cosas que más cuesta en la vida de todo creyente es el ser constante en nuestra devoción a Dios, constante en nuestra lectura de la palabra, constante en la oración, constante en congregarnos, constante en el servicio de su obra y muchas otras actividades que debemos tener mucha constancia para permanecer en el camino del Señor. Por eso la Escritura nos exhorta a estar firmes y constantes siempre, creciendo en la obra del Señor, aún en medio de las peores situaciones que enfrentamos en la vida. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El segundo elemento importante para permanecer en el camino verdadero es construir nuestra relación con Dios. Dice la Escritura, sobreedificados en Él. La palabra sobreedificar nos da la idea de construir un edificio, y en este sentido se refiere a poner todo nuestro esfuerzo y dedicación en la construcción de una relación personal con Dios. Para nosotros poder tener una buena relación con Dios, necesitamos esforzarnos en sacar fuera todas aquellas malas actitudes, todas aquellas viejas naturalezas y luchar por incluir una serie de virtudes que contribuirán a nuestro caminar en el Señor. Por esto mismo, la Escritura nos enseña a desechar las cosas malas y a aprender las espirituales. Dice Colosenses capítulo 3 versículos 5 y versículo 12: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y posteriormente dice en el 12: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de la entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El tercer elemento para poder permanecer en el camino verdadero es confirmar nuestra fe. Dice la Escritura nuevamente: confirmados en la fe. Confirmar significa corroborar la certeza de algo para dar mayor seguridad a nuestras convicciones. Es por eso que nosotros debemos estar bien seguros en la fe a la cual hemos sido llamados. En este caminar diario debemos tener siempre presente nuestra ciudadanía celestial en todo momento, así como las preciosísimas promesas de gloria que no se comparan con las de este mundo. Si este elemento no está presente en nuestras vidas, la fe, las pruebas nos debilitarán y podríamos perder el entusiasmo y devoción por el Señor al enfocarnos en las cosas efímeras, materiales y subjetivas de este mundo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4 nos dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el cuarto y último elemento para permanecer en el camino verdadero es abundar en acción de gracia. Dice la Escritura también: abundando en acción de gracias. Es por eso que el caminar con Dios debe ir acompañado de acciones de gracias, es decir, nuestro servicio hacia los demás. Nuestra vida cristiana no estará completa si no le servimos a las demás personas, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Marcos capítulo 10 versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es por esto que debemos esforzarnos en seguir este ejemplo, sabiendo que la Escritura alaba a los que tal hacen. Dice el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 10: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No olvides que nuestras vidas deben siempre caminar con Dios.
Debemos involucrarnos totalmente en Él, sumergirnos en Él, para arraigar profundamente en nuestras vidas la naturaleza de Cristo Jesús en cada una de nuestras acciones. Debemos sobreedificarnos constantemente en el Señor a través de la lectura de la palabra, en la comunión perfecta y la oración constante, permitiendo que nuestra fe se confirme todos los días y dándole gracias a Dios por todo aquello que Dios hace con nosotros. Feliz día. Dios les bendiga.